Dios no endurece corazones inocentes. ¿Qué más? Sino que consolida decisiones rebeldes. Bajo este pensamiento, yo quiero poner el título del tema de esta mañana. Es una pregunta. ¿Endurece Dios el corazón? En la Biblia encontramos muchos versos que mencionan entonces Dios endureció el corazón. Quiero leer con ustedes algunos versos, por ejemplo, pero para eso quiero partir del libro de Éxodo 9, 12. Permítanme leerlo. Dice así: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Ahora les hago de nuevo la pregunta: ¿endurece Dios el corazón? Vamos a hacernos un par de preguntas. Voy a poner la introducción porque quiero meditar con ustedes en esto. En Éxodo 9:12 dice el texto: Jehová endureció el corazón ¿de quién? De Faraón. Muy bien. Jehová endureció el corazón de Faraón. Ahora, hay una pregunta allí. ¿Forzó Dios a Faraón a pecar? Porque si Dios le endureció el corazón, por más que Faraón quisiera obedecer a Dios, no puede. Y si Dios endureció el corazón de Faraón, no es culpa de Faraón, porque es Dios quien le está poniendo dureza. Y el pobre hombre, aunque quisiera, no puede. Y obviamente tiene que pecar, porque el corazón se supone que el texto está diciendo que Dios lo endureció. Ahora, si fuera así, dice la otra pregunta, ¿por qué luego lo castiga? A ver, ¿no les parece a ustedes un poco contradictorio? Si Dios le endurece el corazón, Faraón endurecido desobedece a Dios. ¿Y quién lo castiga a Faraón? Dios. Es un poco incoherente que Dios le endurezca a una persona para que esa persona desobedezca a Dios, siga en el pecado, y encima Dios dice: te voy a castigar. Pero en este caso, ¿cómo es que Dios lo endurece a alguien para que luego lo castigue? No puede, no encontramos una coherencia. Yo quisiera, siempre les digo que la Biblia se escribió en un idioma que no es el idioma español. Los traductores han hecho su mayor esfuerzo por querer que la Biblia llegue a nuestro idioma. Pero en ese traspaso de un idioma a otro ha perdido mucha esencia de lo que Dios en sí está diciendo en realidad en la Biblia. Yo quiero analizar tres palabras que existen en el hebreo, con lo que significa la palabra endurecer. Vamos a leerlo. Palabras hebreas. Ahí están tres palabras. La primera palabra hebrea es asak. Digan conmigo, asak. ¿Qué significa asak? Significa fortalecer, ¿qué? Afirmar. La segunda palabra es kaved, que significa hacer pesado o insensible. Y la tercera palabra es kashá, que significa ser obstinado, duro.
Voy a meditar con la primera palabra. Vamos a poner la primera palabra allí. Palabra hebrea, azak. ¿Cuál es el significado de la palabra hebrea azak? Significa fortalecer, afirmar. Escuchen esta parte. Se usa cuando Dios fortalece la decisión del hombre que persiste en su rebeldía. Voy a leerlo de nuevo. ¿Qué significa? Se usa cuando Dios fortalece la decisión del hombre que persiste en su rebeldía. Explico. Si este hombre es una persona que se resiste en obedecer a Dios, siempre está resistiéndose a obedecer a Dios, siempre está resistiéndose a oír la voz de Dios, entonces Dios fortalece su decisión de él. Eso significa azak. Dios endurece el corazón. No es que Dios lo endurece, sino más bien Dios fortalece su decisión, su rebeldía, su propia conclusión. Faraón no quería oír la voz de ¿quién? Faraón no quería oír la voz de Dios, no quería escuchar la voz de Dios. Y por eso voy a citar de nuevo Éxodo 9:12. Ahora léanlo con este pensamiento. Pero Jehová, en esa palabra endureció, debe ser la palabra allí, debe ser azak, que quiere decir, pero Jehová fortaleció la decisión de Faraón. ¿Sí? Fortaleció la decisión de su corazón. No es que Dios le endureció a Faraón, sino que Dios confirmó la decisión de Dios. No se mete con tu libertad, con tu libre albedrío. Si tú quieres apartarte de Dios, tu decisión es tomada y Dios afirma esa decisión. Dios no se mete con un principio que es el libre albedrío. ¿Estamos claros? Entonces en Éxodo 12:9, cuando dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, saca de tu mente que Dios vino y le puso duro a Faraón. No. Simplemente él fortaleció esa decisión, porque la palabra mencionada allí es azak, que significa fortalecer, afirmar. Se usa cuando Dios fortalece la decisión del hombre que persiste en su rebeldía. Si tú persistes en esa rebeldía, entonces Dios hace azak, o sea, fortalece el endurecimiento de tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta palabra azak se utiliza en varios versos de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 4:21 dice la Biblia así: y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Escuchen ahí. Pero yo fortaleceré, ¿sí? Respetaré la decisión de Faraón, es el endurecer el corazón, de modo que no dejará ir ¿a quién? A su pueblo. Y Dios fortaleció esa decisión dura para que Dios pueda brillar con sus maravillas sobre Faraón. Quiero que entiendan aquí, Dios no endurece el corazón de nadie, porque si Dios endureciera el corazón de alguien, ¿de quién es la culpa que es este duro? ¿De quién es la culpa que él peque? ¿De quién es la culpa que él no pueda buscar a Dios? ¿De quién es la culpa? De Dios, porque Dios con su poder lo endurece. Entonces, ¿cómo se va a arrepentir el hombre? ¿Cómo va a dejar de pecar el hombre si es Dios quien lo está endureciendo? Pero cuando el hombre toma una decisión rebelde de no querer oír la voz de Dios ni obedecer a Dios, Dios fortalece esa decisión. Dios afirma,
considera tu decisión y dice, es tu decisión. Dios nos ha dado la libertad en todas las decisiones. Por eso es que si estamos aquí y hemos obedecido al Señor, es de una manera voluntaria. Dios no exige a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios invita. Pero la decisión de ser duro ya había sido tomada ¿por quién? Por el mismo Faraón. Ahora, esa palabra también es usada en Éxodo 10:27. La palabra sac en Éxodo 10:27 también se usa cuando dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso, ¿qué cosa? Dejarlos ir. Entonces ahí ¿cómo se tiene que entender? Pero Jehová fortaleció, afirmó la decisión de Faraón de no dejar ir a su pueblo. Lo mismo sucede en Éxodo 14:8. En Éxodo 14:8 se utiliza la misma palabra asac. El texto dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. De nuevo, fortaleció, afirmó esa decisión tomada. Y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano, ¿qué cosa? Poderosa. Ahora, en el griego también hay una palabra equivalente que se utiliza bajo ese mismo concepto, esa misma idea. En el libro de Hebreos, el capítulo 13, por ejemplo, dice así, Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros, ¿qué cosa dice? Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Ahora, lo que está hablando aquí el autor de Hebreos es que una persona cuando peca es una decisión, ¿qué cosa? Personal. Cuando una persona falla a Dios, es consciente de lo que está haciendo. Por eso es que la Biblia dice que el hombre va a ser culpable de transgresión. No puedes tú ser culpable de algo que desconoces o de algo que ignoras. A mayor luz, mayor ¿qué cosa? Responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Ahora, el autor de Hebreos está diciendo en Hebreos 3:13 que el que endurece el corazón es la obra engañosa ¿de qué? Del pecado. Pero hay algo similar en el libro de Hechos, capítulo 19, el verso 9 y el verso 10. ¿Quieren oírlo? Muy bien. Dice así el libro de Hechos 19, el verso 9 y el verso 8 y el verso 9. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Para un momento aquí. ¿Saben que Pablo entraba a la sinagoga de los judíos que no habían aceptado a quién? A Cristo. ¿Y para qué entraba Pablo? Para persuadirles, enseñarles y decirles, oigan judíos, las profecías nos hablan de la venida del Mesías. El Mesías ya vino, es Jesús de Nazaret, el que fue muerto y que resucitó al tercer día. Él es el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Pero estuvo allí por 3 meses, se reunía cada sábado con ellos a discutir y a enseñarles esto. Pero noten lo que dice el verso 9.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué cosa? Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahora, Pablo se dio cuenta que estaba en vano queriendo persuadir o convencer, tratar de enseñarle a gente que no es recepcionable, sino que es gente que ya tiene un concepto cerrado y bloqueado. A mí hay algunas personas que me llaman por teléfono y me dicen: pastor, hablemos de este tema. Y yo me doy cuenta en los primeros 2 minutos si esa persona realmente es sincera y quiere aprender, o simplemente ya tiene una idea el cual él quiere defender, y yo no pierdo mi tiempo con esas personas. A veces me escriben: pastor, ¿por qué no hablas con mi familiar o mi amigo o mi cuñado o mi esposo o mi esposa que no quiere aceptar esta doctrina porque él dice que esa doctrina ya no es? Y por más que lo explico y le digo, no, ya no, le digo: no pierdas tu tiempo. Hay gente que no va a aceptar así tenga las evidencias puestas en la mesa. A veces yo tengo momentos libres cuando subo a hablar en la plataforma de TikTok con gente que le muestro con la Biblia evidentemente cosas demasiadas claras, que los que ven dicen: ¿cómo este tiene tanta paciencia? Porque yo ya explotaría. Y uno se da cuenta cómo dan, dice, y al final hay gente que no va a entender, y yo le explico, no porque quiero convencer, porque sé que esa persona no se va a convencer, sino para que la audición vea que esa persona, aunque vea la Biblia, no la acepte. O sea, yo no pierdo mi tiempo con él, pero sí quiero que la gente entienda que lo que él está haciendo es una defensa parada en nada, en el aire. Entonces, si fuera por él, yo no pierdo mi tiempo. Estamos entendiendo, ¿verdad? O sea, hay gente que cuando se endurece, Dios permite que se endurezca. Dios lo permite, no lo provoca. No es el autor del endurecimiento del corazón del hombre. Y hay gente que se involucra en eso, gente que desprecia a Dios, gente que no va a oírte, que es cada que tú le quieres predicar, lo único que quiere es rechazar y buscar más rechazos y pretextos y pretextos y pretextos. Dios endurece su corazón, significa afirma su decisión. ¿Estamos entendiendo? Para que Dios obre en esa persona tiene que soltar, ¿qué cosa? Ese orgullo y reconocer que Dios, que el Espíritu Santo tiene que o abrirle el corazón a él. Dios que creó el cielo, que creó las estrellas, con la palabra de su boca creó el universo. Dios no puede hacer algo, no puede entrar a convencer a nadie si esa persona no se da la oportunidad de abrir su corazón. Por eso la Biblia dice: he aquí yo estoy, ¿dónde? ¿Y qué hago? Y llamo. Y si alguno oye mi voz, ¿qué cosa haga? Abra la puerta y yo entraré a él. O sea, Dios hace milagros, pero para hacer milagros Dios cambia la vida. Si Dios puede convencer, redarguir de pecado a cualquiera, pero lo único que Dios no puede hacer es entrar por la fuerza y convencerte. Predica todo el tiempo,
Sí. Habla todo el tiempo, sí. Anuncia todo el tiempo, sí. Pero te vas a dar cuenta que hay dos tipos de personas. Las personas que están dispuestas a querer oír y le creen a la Biblia, y las personas que no están dispuestas, por más que le digan, hermano, no reniegues, no te acabes, no te desgastes. Esa gente, Dios mismo, Dios, ¿qué cosa hizo? Afirmó su decisión. Estamos claros. Y muy peligroso aún lo que viene, vamos a entender más adelante, que aparte de afirmar, Dios lo entrega a sus propias pasiones, a su propia vida desenfrenada. Y Dios lo suelta. Vaya y haga lo que usted quiera porque usted tomó esa decisión. Porque cada que le hablaron de la palabra del Señor, siempre rehusó. Al final, ¿quién puede convencerlo? Si el que convence del pecado no es la iglesia, si el que convence del pecado no es el pastor, si el que convence del pecado no es la doctrina, ¿quién es el que convence del pecado? El Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de todo pecado. Pero si alguien rechaza al Espíritu Santo, no tiene ni la mínima idea, no tiene ni la mínima intención de pararse, por lo menos escuchar, porque la fe entra por el oír, ¿verdad? Ni siquiera tiene la intención de venir a oír la palabra. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a trabajar en su vida? Imposible. Ahora, aquí claramente Pablo nos muestra que había predicado el evangelio por 3 meses en una sinagoga y al final se dio cuenta y dijo, no, aquí nadie, porque estos se cerraron. En una idea se cerraron. Y Pablo dijo, con esto no pierdo el tiempo, mejor me voy. Mejor es vivir con tirano, mejor me voy con tirano, aunque tirano, pero está dispuesto a oír. Y ahí estaba apoyando a él. Estamos entendiendo entonces lo que significa la palabra hebrea que hemos entendido. Muy bien, ahora vamos a analizar la segunda palabra hebrea. La primera era Asak. ¿Sí? Vamos a poner una imagen aquí para concluir. Miren, esto es lo que hemos estudiado ahorita. En Éxodo, Asak nunca describe un Dios que crea maldad, sino a un Dios que sella la elección del corazón rebelde. El mismo sol que ablanda la cera, ¿qué? Endurece el barro. Ese es un buen refrán. El mismo sol que ablanda la cera, endurece el barro. ¿Qué significa eso? El mismo Dios que puede sensibilizar el corazón cuando tú lo permites, también puede ser el mismo que endura el corazón del que tomó la decisión de ser duro. Oremos todo el tiempo por personas duras, pero no podemos hacer nada, ni nosotros, ni siquiera Dios, si Él no se da la oportunidad a abrir su corazón. ¿A quién? A Dios. Oremos por un milagro. Dios puede hacer milagros, pero cuando quiere, a veces Dios lo hace en su tiempo. Y hay gente que sí, pero no es hay excepciones, es verdad. Pero en la regla general, siempre Dios quiere que el ser humano reconozca ¿qué cosa? Su condición, y de esa manera pueda darse la oportunidad de conocer al Señor. Amén. Yo quiero analizar con ustedes la palabra que también se utiliza para la palabra dureza del corazón. Es la palabra hebrea kaved. Vamos a leer cuál es su significado de la segunda palabra hebrea kaved. Significa ¿qué cosa? Hacerse pesado. En otras palabras, esa es torpe. La palabra torpe allí, pesado, insensible,
se usa cuando el corazón pierde sensibilidad y se vuelve indiferente ¿a qué? A la voz divina. La palabra kaved es cuando una persona es como que actúa de una manera torpe, que no tiene sensibilidad por la palabra de Dios, que su corazón pierde todo tipo de insensibilidad y se vuelve indiferente a la voz ¿de quién? A la voz divina. Déjenme decirles que este es un problema dentro de la iglesia. Este problema se ha visto demasiado dentro de la iglesia. Como pastor, escuchen, hay gente que viene a la iglesia, que congrega, pero que le importa un cuerno cuando estamos orando. ¿Ustedes qué están haciendo? No tiene sensibilidad por lo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Yo vengo como gente que se quebranta, siente, esa persona ha perdido todo tipo de sensibilidad, no tiene sensibilidad en el corazón. A esa pérdida de insensibilidad, la Biblia es kaved. Déjenme decirles que toda apostasía comienza con la pérdida de sensibilidad. Ya no eres una persona dispuesta. Hay gente que dice, mira, yo antes cuando venía al culto, cuando oraba, cuando sentía una profundidad, sentía esas ganas, sentía, y ahora ya no lo estoy sintiendo. Estás perdiendo, ¿qué cosa? La sensibilidad. Es un problema, mucho cuidado. Cuando pierdas la sensibilidad, no sentirás más la presencia de Dios. Pero para perder la sensibilidad, se pierde la sensibilidad, es con el pecado. Cuando te empiezas a alejar de Dios, les voy a explicar una manera de perder la sensibilidad. Un niño ve una moneda, dice, y sabe que esa moneda tiene dueño porque está en casa. ¿Qué dice él? ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? Hay una lucha en él. ¿Me explico? Hay una conciencia y está luchando. Y tanto luchar, él agarra esa moneda. Pero en su conciencia parece que le van a preguntar, parece que alguien le va a decir, oye, la moneda. Y él está alerta, sospechoso. ¿Estamos claros? Pero la segunda vez que lo vuelve a hacer, él no va a sentir mucho esa culpa. Y la tercera vez que lo hace, él va a sentir menos. Y la cuarta vez, la quinta vez, ¿dónde iba? Ya no siente nada. Cuando uno se entrega al Señor, escuchen bien lo que voy a decir, cuando uno se entrega al Señor y después de entregarse al Señor comete algún error, hay dolor. Señor, te fallé, donde esté, busca y trata de buscar. Sí, pero si tú persistes en esa falta, la segunda vez que cometes el mismo pecado vas a sentir menos dolor. Y menos dolor, y vas a cometer pecado hasta por deporte. No vas a sentir nada. ¿Qué día es hoy? Sábado. Cuando uno guarda sábado porque cree que es el día del Señor, porque está en la Biblia, porque es el cuarto mandamiento, te voy a decir una cosa: el día que tú quieras trabajar el sábado, tu mente va a decir no, pero la necesidad es grande, pero hay que quebrantarlo porque por algo que te urge, que es importante. Y si vas a estar ese día preocupado, afligido, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien, hoy debería estar en el programa, estoy en el cumpleaños, hoy debería estar en el programa, estoy de compras. La primera vez va a haber una lucha en tu mente, pero el segundo sábado que quebrantes de la misma manera, la lucha baja, y la lucha baja, y la lucha. Llega el momento que trabajar es opcional. Ahora estoy esperando que me llamen a ver si nos vamos al mall, si nos vamos a metro, si nos vamos mediodía a la iglesia, mediodía vamos por ahí. O sea, ya no hay sensibilidad. ¿Estamos entendiendo? Ya no, o sea, se perdió todo tipo de sensibilidad. Entonces quiero que entiendan algo. La palabra kaved
es la que va a dar lugar a que Dios te suelte. Por eso nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. ¿Saben qué? La gente, ¿saben cómo le llama a esto? Los psicólogos le llaman conciencia. Nosotros le llamamos Espíritu Santo. Cuando tú vas a hacer algo malo, aquí en tu mente hay una lucha. ¿Sí? Eso es la voz del Espíritu Santo. No lo hagas. ¿Y qué dice? Si lo hago, no lo hagas. Y entonces hay una lucha ahí. Cuando tú accedes a lo negativo, vas a sufrir lo primero. Pero si tú persistes, no vas a tener ninguna sensibilidad. Y así sucede, siempre va a suceder así. Siempre. Las cosas santas, las cosas que la Biblia enseña que debes hacer, cuando tú no las haces, al principio las sientes, pero poco a poco ya no lo vas sintiendo más y vas entrando a una práctica específicamente que es normal. No hay remordimiento por el pecado. A veces a mí me llaman gente llorando y me dice: pastor, acabo de serle infiel a mi mujer. Me llaman a veces personas así, con dolor. Si esa persona persiste en su infidelidad, no me va a llamar. ¿Saben por qué? Pues tranquilo. No hay. ¿Sí me explico? Ha perdido todo tipo de ¿qué? De sensibilidad. ¿Saben que Faraón, para que Dios lo suelte, primero comenzó ¿qué cosa? Perdiendo, no queriendo oír la voz de Dios, sacándose de su vida lo que lo hacía sensible. Ahora, esta palabra de Kabed es una palabra que se utiliza varias veces también en la Biblia. Miren, por ejemplo, en el libro de Éxodo 7:14, allí se utiliza la palabra Kabed, no la palabra Asac. Ya les expliqué lo que era Asac. Ahora vamos, Éxodo 7:14 dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Aquí lo que está diciendo es: el corazón de Faraón ya no siente nada, ha perdido toda sensibilidad, ya no está dispuesto a oír la voz de Dios. ¿Estamos entendiendo? Dios no había endurecido su corazón, él había perdido sensibilidad. Cuando dice Dios endureció el corazón de Faraón, es porque Faraón ya había perdido la sensibilidad y había dicho: yo quiero hacer esto. Y Dios le dijo: fortalezco tu decisión, te apoyo en tu mala decisión. Eso es en otras palabras. Ahora, Éxodo 8:15 también se utiliza la misma palabra Kabed, insensible. Miren lo que dice: pero vinieron Faraón, que les había dado reposo. Pero viniendo Faraón, que les había dado reposo, ¿qué cosa dice? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí también se aplica la palabra Kabed, es porque Faraón ya no estaba dispuesto a oír la voz de Dios, porque no era sensible. Te hago una pregunta: cuando tú te pones a orar, ¿sientes algo? ¿O tu corazón se quiere, ya tu mente anda viajando por China? ¿Te ha pasado alguna vez ponerte de rodillas y decir: Señor, y de pronto ya has perdido esa sensibilidad, ese placer que al principio tenías? Se debe prender una luz de alerta, ¿sí? En ese sentido, se tiene que encender una luz de alerta. ¿Por qué? Porque no debemos perder la sensibilidad, ¿qué cosa? De la voz de Dios. El perder la sensibilidad es perder el temor a Jehová, y cuando pierdes el temor a Jehová, terminas hundiéndote en decisiones que tú lo tomas, que Dios lo respeta, pero al final que terminas
en la tercera palabra que lo vamos a evitar luego, completamente rebelde de la voluntad de Dios. Permítanme leer Éxodo 8:32. Dice así: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no, ¿qué cosa? Dejó ir a su pueblo. Aquí también se utiliza la misma palabra, es kabet la que se utiliza allí. En otras palabras, más Faraón no estaba sensible, sino que su corazón ya estaba como un callo. ¿Ustedes han tenido un callo alguna vez? Si tienen un callo en su mano, peñísquense. Peñísquense. ¿Van a sentir? No van a sentir. ¿Por qué no se siente un callo? Cuando el corazón del hombre se aparta de Dios, poco a poco, tú vas a empezar a dejar de sentir preocupación por las cosas de Dios. Hay gente que oraba mucho y clamaba mucho, pero pronto tú mismo date cuenta que ya no hay ese placer. Antes cantaba y ahora ya no. Antes tenía pasión de llegar. No lo vemos. ¿Ha perdido qué cosa? Sensibilidad. Hay que preocuparnos, porque la sensibilidad, al perderse, es cuando una iglesia cae en un estado laodicense. ¿Qué es el estado laodicense? Ni frío, ni caliente, tibio. El tibio es justamente lo que aplica la palabra kabet: pérdida de sensibilidad, pérdida de temor, pérdida de reverencia. ¿Estamos de acuerdo? Escuchen, hermanos. Ahora, ya leí Éxodo 9:7. Permítame leerlo. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno solo. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir, ¿qué cosa? A su pueblo. Ahí, esa palabra que se utiliza es la misma palabra para el corazón callo. O sea, el corazón cuando está callo, ¿qué cosa? Ya no siente la presencia de Dios, no siente ganas de la Biblia, no siente ganas de nada. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Vamos a leer la Biblia y el teléfono. ¿Por cuál optas? ¿La música divina o la música secular? ¿Cuál optas? ¿Me voy a la iglesia o me voy a la fiesta? ¿Cuál optas? ¿Llego o no llego a alabar al Señor? ¿Cuál optas? ¿Estamos entendiendo? Perdemos todo tipo de ¿qué? La sensibilidad. Ahora, noten lo que dice el libro de Éxodo, el mismo verso, el 9, el mismo capítulo, el verso 35. Dice: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio, ¿qué cosa? De Moisés. Ahora, otra vez aparece la palabra kabet. Endurecimiento del corazón por él mismo, ya no oye la voz de Dios, ya no siente, ya no le importa, ya su corazón no está sensible, sino que está, ¿qué cosa? Callo. Y así como cuando tú te pellizcas la carne callosa, algunos tienen callo en la mano, en los pies tienen callo. Así como te muerdes los callos y no sientes nada, así también el corazón se vuelve cuando uno toma decisiones de apartarse lentamente de Dios. ¿Saben que apartarse de Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana? ¿Quieren que les diga una cosa? La persona que deja la iglesia ha dejado a Dios hace tiempo. Hay mucha gente que dice: no, el hermanito se fue de la iglesia, se apartó de Dios. No, él se apartó de Dios hace tiempo ya. Lo que no estaba era apartado de la iglesia. Él estaba en la iglesia por algo, involucrado por su cargo, involucrado por su responsable, por costumbre, por algo. Pero de Dios ya está lejos.
Yo me acuerdo que cuando tenía 6, 7 años, dormía en una esquina de mi cama, a 2 paredes, y ahí durmiendo, yo, las luces apagadas, me despertaba a medianoche y tocaba pared por acá, por todo lado, pared. No sabía dónde estaba. ¿Alguna vez se han perdido en su cama? Yo me perdí en mi cama, hermano. Seguro me daba la vuelta así y gritaba porque estaba perdido en mi cama. Y mi mamá prendía la luz, y cuando prendía la luz me daba cuenta que estaba en mi propia cama, en mi propia casa y perdido. ¿Saben que a veces nosotros podemos estar en la iglesia que nosotros consideramos verdadera y podemos estar completamente perdidos en nuestra propia casa? En serio. La gente que se va de la iglesia hace tiempo que se apartó de Dios y hace tiempo que en su corazón ya lo dispuso a apartarse, solo que faltaba un pequeño pretexto para que se vaya. ¿Me explico, no? Ahora, yo quiero leer Romanos 11:7. Miren lo que dice Romanos 11:7. Hablando de la misma transliteración de la palabra Kabet, se utiliza también en Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, ¿qué cosa dice? Fueron ¿qué? Endurecidos. Ahí cuando dice fueron endurecidos, es la misma palabra que se translitera de Kabet, o sea, fueron insensibles a la voz de Dios, al llamado de Dios. Es más fácil que un mundano, completamente mundano, acepte al Señor, que un cristiano nivel Laodicea pase de ser tibio a ser caliente. ¿Estamos entendiendo esa parte? Es más fácil que una persona que no conoce a Dios se arrepienta a que los doctores de la ley reconozcan estar, ¿qué cosa? Equivocado. Miren, cuando yo hablo con gente humilde, que no tiene problemas de leer su Biblia y no tiene complejos, cuando yo hablo con gente humilde, sincera, leen la Biblia y entienden y sin discutirlo aceptan la palabra de Dios. Pero cuando yo hablo con gente que dice que es intelectual, esos te ponen 1000 pretextos para aceptar lo que Dios dice en su palabra. Y que la palabra por acá, y que la palabra por allá, y que el término por acá, y que todo es. Por eso, cuando Cristo vino, los que lo creyeron, los que lo aceptaron, fueron la gente humilde, hermano. No los intelectuales. Los intelectuales no van a aceptar por el orgullo estar equivocados. Y eso es algo que siempre ha pasado. Efesios el capítulo 4, el verso 18 y el verso 19, dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Escuchen bien: por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad, ahí es la palabra mencionada, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de, ¿qué dice? De impureza. Ahí cuando dice perdieron sensibilidad, usted utiliza la palabra kabet, se translitera de la misma palabra, sensibles. La persona, una vez que ha perdido la sensibilidad, ya está al margen de ¿qué cosa? De ser una persona, cuando Dios confirma la dureza de tu corazón. Y cuando Dios confirma la dureza de tu corazón, tú estás a la merced ¿de quién? Del Dios con minúscula, del príncipe de este mundo. ¿Quién es? El enemigo. ¿Sí o no? Muy bien. Quiero poner allí una foto. Léanlo conmigo.
la traducción literal de la palabra kabed. ¿Qué significa? Hacerse pesado, volverse ¿qué? Torpe, como cuando el Señor decía, Israel, decía el Señor, no me conoce. El burro conoce a su dueño, decía. El buey conoce también a su dueño. Israel no. Es un procedimiento torpe, o sea, embotado en la mente. Entonces significa hacerse pesado, volverse torpe espiritualmente hablando. Sentido espiritual, el corazón pierde sensibilidad moral y espiritual. Ahora, lo que hace él no le afecta ya. Ahora los pecados que practica los puede hacer siempre. Anda buscando la manera de cómo hacerlo. No tiene sentido, su corazón está duro ya. Ya perdió la moral espiritual. Es un endurecimiento psicológico y emocional. Inclusive puede ver milagros. ¿Qué cosa? Sin reaccionar. ¿Saben qué? Cuando los judíos veían milagros, ¿qué decían? El diablo está haciendo el milagro. Hermano, eran ya capaces hasta de negar lo que se veía literalmente. Y yo he conversado con gente que lo he abierto la Biblia y le he dicho, mira, acá está, lea usted, lea. Y leyendo, ¿lo acepta o no lo acepta? No. ¿Qué se puede hacer? Ese no le va a convencer ni siquiera un milagro. ¿Saben? Un día había un grupo de saduceos. ¿Ustedes saben que los saduceos creían en la resurrección? Los saduceos no creían en la resurrección. Pero un día Lázaro fue levantado de los muertos y los fariseos dijeron, probablemente este también es cómplice, se hizo el muerto. Trataron de decir que eran falsos milagros los que Cristo hacía, con tal de reconocer que Él era el Mesías, con tal de aceptar que Él era el Mesías y no humillar mi orgullo grandote ante el Señor. Preferible, me cierro lo que estoy enseñando y predicando. Siempre les voy a decir una cosa: nunca nos creamos que lo sabemos todo, estamos aprendiendo. Y hay cosas que yo creí antes que ya no lo creo ahora. Y siempre estoy dispuesto a aprender. Por eso no he permitido y vamos a permitir un manual de creencias, jamás. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien dice, creemos así y punto, tienes que creer así a toda costa. No. Vamos a ser libres de creer basados en la Biblia. Y vamos a tratar de unir nuestros pensamientos basados en la Biblia, sin la imposición de nada. Y acá hay muchas iglesias evangélicas que si tú no crees como lo que ellos dijeron, aunque lo que dijeron está más chueco que las canillas y un alicate, te votan porque supuestamente no crees como ellos. Y reglas internas, Mano, ¿dónde estamos? Ahora, voy a una imagen para hablar de Faraón un poquito. Yo quiero que mediten en estas palabras. Faraón no se volvió de piedra de un día para otro. Hermano mío, volvernos insensibles no pasa de la noche a la mañana. Es en la insistencia del pecado y la misma práctica, Ahora, cada desobediencia añadía peso a su corazón. Es como han agarrado machete, hacha, ustedes. Yo me he criado con machete, labrando la tierra. El primer día no te agarra el callo, el segundo tampoco, pero si tú estás todos los días ahí, tu mano va a hacer ese callo por la consecuencia de la insistencia que haces. De la misma manera, cuando tú practicas algo que sabes que está mal, escucha bien, al principio duele, pero después no sientes porque el corazón ya está duro, está de callo ya. Ahora, así lo que empezó como un rechazo consistente de Faraón, obviamente la voz de Dios, terminó siendo una incapacidad espiritual de sentir. Faraón ya no sentía la voz de Dios. Y Faraón puede ser tú, puedo ser yo. Faraón vive ahora. ¿En qué sentido? En que toda persona que pierde la sensibilidad tiene que preocuparse.
¿Sí me explico? Cuando uno pierde la sensibilidad de oír la voz de Dios, es como que lo que no te importa ya va, y mejor me duermo un rato en la iglesia. Que ya perdiste la sensibilidad, ya no hay importancia de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Biblia, pero como no te importa la Biblia, pero cuando agarras ¿quién se duerme con el celular en TikTok? ¿Quién se duerme ahí? Hay que estar mal de la cabeza para dormirnos ahí ya. Es ya producto de la vejez, del cansancio total. Pero si estás normal, nadie se duerme ahí. ¿Quién se duerme hablando por teléfono con la persona que ama? Dígame. Duérmete pues. ¿Quién se duerme? No. ¿Quién se duerme cuando está comiendo una comida rica? Cae sobre el plato. Nadie. Para dormirme aquí no me tiene que importar ni lo que estoy oyendo, ni lo que estoy leyendo, ni siquiera el sitio de a quien estoy reverenciando. Así que el que duerme lo ponemos el corazón de Faraón. Menos mal que aquí nadie duerme, ¿verdad? Aquí todos los que quieren dormir se quedan en casa a dormir y vienen bien dormidos. Bien, antes que el tiempo me gane, quiero meditar con ustedes en la tercera palabra. Tengo 7 minutos. ¿Ustedes creen que lo lograré? Vamos a batir el récord, Guinness, ¿ya? La palabra hebrea, kashá. ¿Qué significa? Ser obstinado, duro. Se usa cuando un hombre resiste voluntariamente la verdad y se opone a Dios. Ahora ya terminó de ser sensible ¿a qué? A ser un oponente. La cosa empieza así, mira. Un hombre que pierde la sensibilidad por la insistencia del pecado, el pecado ya no siente la voz de Dios. Luego se endurece y Dios afirma su endurecimiento. Y cuando Dios endurece, o sea, permite que tu corazón sea duro, permite por tu decisión, entonces tú eres una persona que va a estar en contra ya de todo lo que se llame Dios. Y te discute, viene y dice, anda mirando solo lo malo, nunca se fija en lo bueno, solo en lo malo. Esto es así, por acá, mira esto, aquello, porque dice, no hay nada de bueno. Para él todo es malo, todo lo espiritual, todo lo bíblico, todos los cristianos, todos los pastores, todos son ladrones, engañadores, se reunían. Esa persona ya es no solamente uno que no tiene sensibilidad, sino es un opositor, como Faraón, que se opuso a Dios literalmente. Y ahí culmina toda persona, ¿qué cosa? Que no se ha preocupado en su estado de sensibilidad. Si tú estás practicando algún hábito que ya no estás sintiendo dolor por ese hábito, que sabes que es malo, preocúpate un poquito. Vamos a volver a la sensibilidad. Señor, más oración, más ayuno, más fortalécete para que te puedas, ¿sí? Ahora, esa palabra se utiliza, por ejemplo, en el libro de Éxodo 9:34. En Éxodo 9:34 se utiliza esa palabra kashá, que significa ser un obstinado, un opositor, un duro, ya como, de hecho, como el diamante, dice en un lugar. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. ¿Cómo? Se obstinó en pecar. Y endureció, ¿qué cosa? Y endurecieron su corazón, él y su siervo. Ahora ya él es un opositor. Ahora ya pasó de ser un insensible a ser un oponente y a decir, como dijo Caín, de tu presencia me esconderé, me voy. Y eso es lo que le pasó también. Miren lo que dice Segunda de Reyes 17:14. Segunda de Reyes 17:14 dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Aquí hay un pueblo que endureció su corazón,
a toda sensibilidad perdida, el corazón se endurece y de ahí nada te mueve. Hay gente que a veces estamos en plena, yo he ido, hemos tenido a veces oportunidad de estar en ayunos o en vigilias donde buscamos la presencia de todos, estamos con ganas de buscar la presencia de Dios, y me sorprende que en medio de todo eso, cuando hay gente que te con los ojos abiertos. O sea, entendamos una cosa. Hemos perdido ¿la qué? La sensibilidad. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 36:13. Esa parte de la sensibilidad, obstinación, rebeldía contra Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Aquí hay un rey de Israel, el cual es capturado por el rey de Babilonia, y él endureció su cerviz, obstinó su corazón para no volverse ¿a quién? Este rey de Israel voluntariamente dijo: me rebelo contra Dios. Y una persona rebelde contra Dios, su corazón no le entra, pero ni las más grandes balas espirituales. Una vez que está duro, él está duro y no va a soltar esa dureza. Y saben que cuando esto pasa, quiero leer Romanos, voy a saltar el texto, Romanos 1:26, dice lo siguiente al 28. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Miren cómo cuando Dios suelta, cómo en qué termina la humanidad. El verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un hombre que ha perdido su sensibilidad, no quiere a Dios, se vuelve en contra de Dios, y ahora él está ¿qué cosa? En un completo descarrío, en contra de Dios y en todo lo que se llama Dios, haciendo desfiles en la calle que van en contra de la naturaleza humana. Quiero concluir aquí. Voy a poner la conclusión. Dice, lean esa parte: el corazón se endurece cuando el hombre resiste. Se insensibiliza cuando persiste en su pecado, obviamente. Y finalmente Dios confirma esa dureza cuando el orgullo supera toda advertencia divina. Cuando te hablen de Dios, cuando te hablen de la iglesia, cuando te hablen de la doctrina y cuando te hablen de la Biblia, no te pongas duro, no pongas pretexto. No, sabes que tienes tiempo, no es que voy a lavar ropa, no tienes que lavar ropa, estás inventando. Ese invento que te lleva a negarte de Dios, ese invento pronto va a ir causando y causando. No pongas pretextos para acercarte a Dios, porque si pones pretexto vas a terminar en los desfiles de las banderas de 7 colores. En serio, en pecados que el Señor nos entrega a pecados vergonzosos. Por lo tanto, lo que quiero comunicarte en esta mañana es: volvamos a Jehová. No importa lo que estemos haciendo, no importa, volvamos al Señor. El Señor puede hacer los milagros más grandes en nuestra vida, solo que tiene una cosa que Él pide: dame, hijo mío, tu corazón. O sea, ábrele el corazón, la mente, toma tu decisión. Aquí se toma la decisión, no acá. El corazón, cuando habla la Biblia, no está hablando de aquí, está hablando de acá. Aquí, de este emana la vida. O sea, aquí tomas decisiones, ¿sí? Hoy estás aquí porque tomó la decisión aquí, o el que tomó fue acá arriba. Cuando dice la Biblia, del corazón salen los malos pensamientos, tú no piensas con esto, tú piensas con lo de acá. Dame, hijo mío, tu corazón. Es que tú tienes que determinarte.
Tú tienes que querer, tú tienes que hacer, y tu propósito que tú te determinas, haz votos sobre eso y cúmplelo. Y Jehová hará de ti lo que tú no has podido hacer por ti mismo. Dios nos bendiga, hermanos. Nos encontramos 4 de la tarde con un tema. ¿Cuál es el tema? ¿Me lo dictan? Vamos a hablar sobre el día del origen del día del Halloween, el día de los muertos y el día de las almas. Nos han pedido hacer eso. Dios los bendiga, hermanos. 4 de la tarde.